Venga, las manos para arriba, que sé que te gusta a ti mucho la imagen de Robin con las esposas. Hey, ¿qué pasa, chicos y chicas? Yo soy el Sensei. ¿Tú no quieres ver la katana? Bienvenidos a mi canal, la katana del Sensei. Hoy te traigo un vídeo que yo creo que va a solucionar bastantes diferencias de opinión. Estamos en la sección de Entiende One Piece y hoy vamos a hablar de las debilidades dentro del mundo de One Piece para los usuarios de Akuma no Mi. Everybody get funky. Quiero que entiendas que en este vídeo voy a darte mi punto de vista y mi perspectiva hacia la obra. No es la verdad absoluta. A mí Oda no me ha mandado un WhatsApp para decirme: tienes una calva maravillosa, gracias por todo lo que haces por One Piece, explica este concepto. Desgraciadamente hace mucho que no nos mandamos WhatsApps y cuando nos mandamos WhatsApps solo son fotos de sus pies y de mi calva. No preguntéis. Pero quiero que entiendas que esta es mi perspectiva sobre la obra, cómo lo entiendo yo y cómo enfoco yo, cuáles son las debilidades de los usuarios de las Akuma no Mi, cómo afectan en ellos y cómo se ha demostrado en la obra que causan dichos efectos, ¿ok? Bien, las debilidades de los usuarios de las Akuma no Mi. La primera es que si no me sigues en mis redes sociales, si no te pegas un me gusta, te suscribes y activas la campanita, posiblemente Big Mom vaya a comerte mientras duermes. Y no a comerte de la manera que nos gustaría a todos que nos comiera una señora con tantísima experiencia, sino a comerte en plan como a Madre Carmel. Y dejando esto aparte, principalmente vamos a hablar de el Kairoseki y el mar. Sí, no me voy a poner a decir la Goro Goro tiene debilidad a la goma. O sea, las cosas que son evidentes, si tú no te has dado cuenta por ti mismo, lo tienes que tratar con tu médico de cabecera, no conmigo, ¿vale? Yo te voy a hablar del Kairoseki y el mar. Lo principal que hay que entender es más o menos la explicación que nos da Vegapunk en el arco de Egghead, en el que nos dice que los usuarios de Akuma no Mi, al ser ya antinaturales, al no ser algo natural, evolutivo, normal dentro del mundo como tal, la propia naturaleza los rechaza. Y la máxima exponencia de la naturaleza en nuestro planeta es el mar, por aquello de que todos venimos del agua, de los mares concretamente, en el origen genético de su puta madre. Tampoco te voy a dar una clase de esto porque yo no soy... En fin, la forma de explicarlo es que al no ser una evolución natural, la vida natural del planeta, la fuente de lo natural de aquí, que es el mar, la fuerza del mar, te rechaza directamente. Tiene que tener algún otro tipo de explicación más que no me gusta que te comas una fruta y ya está, sino que de alguna forma el propio agua del mar, algún compuesto que tenga, tiene que dejar tu cuerpo paralizado para que no puedas nadar en el mar si te comes una Akuma no Mi. Que esto es lo que pasa si entras dentro del mar. Pero no es solo con el agua del mar, es con el agua en general y hay ciertos matices. Vamos a empezar hablando desde aquí, porque es el culmen y la base de absolutamente todo. Oda ha explicado en varios medios, entrevistas y SBS sobre todo, que el agua empieza a afectarte a partir de determinada cantidad. Es decir, si un usuario de fruta del diablo se está dando una ducha normal, no va a verse debilitado hasta el punto de estar completamente inmóvil y dejarse hundir. Tampoco si está bajo la lluvia y le está mojando la propia lluvia como tal. Solo va a empezar a sentirse afectado por la debilidad que causa el agua de por sí si esta es agua estancada y cubre a partir de cierto punto del cuerpo. Es decir, tiene que haber mucho volumen de agua y tu cuerpo tiene que estar sumergido en él, al menos en una parte considerable, que hasta donde se ha visto en la serie, en las películas, en la obra del manga y se ha comentado por demás, es de rodillas para arriba. Es decir, si tienes los pies metidos en la orillita del mar, no vas a tener la misma debilidad que si estás sumergido hasta la cintura. Podrás mover tus pies, notarás cierto malestar por estar dentro del agua y seguramente te estés dando cuenta de que lo que estás haciendo no le va a sentar bien a tu cuerpo, y cuando vayas subiendo el agua progresivamente lo irás notando de una forma más creciente. Pero no es hasta que el agua empieza a pasarte por encima de la rodilla que te empieza a debilitar al punto de que tú te sientes como si no tuvieras más fuerzas de continuar de pie, de continuar consciente, de continuar peleando. No caes en la inconsciencia tampoco, pero estás derrotado por completo. Y esto no va en contra de que puedas usar tus poderes. Si echamos un vistazo un poquito hacia atrás y nos vamos a Arlong Park, podemos recordar la imagen en la que Luffy es sumergido por completo dentro del agua, por tanto está inutilizado, no puede moverse, depende de otra persona que vaya a cogerlo y a sacarlo de allí porque él no puede reaccionar, no puede mover ni un músculo dentro del agua de lo débil que está por estar completamente rodeado y cubierto por agua. Pero sus poderes no están anulados. Alguien puede bajar y estirar su cabeza hacia afuera de la piscina para que pueda respirar, como es exactamente lo que pasa en Arlong Park. Así que podríamos determinar que el mar no te quita de poder usar esos poderes, pero sí que te quita de las energías para que por tus propias capacidades puedas activarlos e intentar moverte allí. Es decir, Luffy no podría estirar su cabeza para sacarla del agua si está dentro del agua. Si Luffy estirara su cabeza antes de entrar y alguien
la agarrara, él podría caerse al mar y podría seguirlo con la cabeza aquí. Lo que pasa es que Luffy no tendría fuerzas para intentar agarrarse. Tampoco valdría tiro las manos hacia afuera, me quedo agarrado y entro dentro del mar. No, porque la debilidad que te da estar dentro del mar te haría soltarte, independientemente de que no desactive tus poderes como tal. De este modo, a un usuario al que tú le tires un cubo de agua encima, lo estarías cubriendo por completo de agua, y al que tú le tires un cubo de agua del mar por completo por encima, sí que notaría cierta molestia, cierto malestar por estar completamente empapado de agua, pero uno, no desactivaría sus poderes, dos, no lo debilitaría tanto como estar sumergido en cierta parte del agua, porque no tiene una masa de agua, no tiene un volumen de agua por completo rodeándole. Esto podría hacernos pensar que lo que afecta del propio mar, dado que depende del volumen del mismo y de la cantidad de tu cuerpo que tengas sumergido en él, tiene que ir determinado por la presión que ejerce este agua. No es lo mismo meter un dedo dentro de un vaso que meter una mano dentro del mismo vaso, si te entra, o meter un dedo en una piscina o meter la mano. El efecto que tú sientes no es el mismo, porque la presión que se está aplicando no es la misma. La masa que tú estás introduciendo dentro de ese agua no es la misma, y la masa que te rodea del agua no te está apretando igual. Así que esto ya partiríamos de la base de solucionar varias dudas. ¿El agua anula los poderes de los usuarios de Akuma no Mi? No, en absoluto. Pueden seguir teniendo sus poderes, pero dependiendo de si ellos tienen las fuerzas para ejecutarlos o no, podrán hacerlo o no. Y ahí es donde vamos a la cantidad de agua. La lluvia o una ducha normal debilita a un usuario tanto como para que no pueda moverse, no pueda hacer nada. No. Meter los pies en la orillita del mar te afecta, tampoco. De hecho, podéis ver muchos colores presa en los que Luffy está pisoteando la propia orilla de la playa, mojándose los pies, y lleva un flotador por si por lo que sea viene una ola, lo trinca y se lo lleva para atrás para que no se ahogue, para que esté metido en el flotador, pero va caminando. Lo podéis ver en un montón de escenas. Ahora, ¿el agua te afecta si por ejemplo vas a unas aguas termales? Sí, porque las aguas termales estás cubriendo mínimo de tu cintura para abajo del cuerpo y en muchas ocasiones de los hombros para arriba. Lo podéis ver en la película Film Z, que tienen una escena con el almirante Aokiji en el que te explican un poquito cómo funciona, por qué los usuarios al meterse en el agua a cierta profundidad les afecta más o menos, pero no anula tus poderes. Y luego estaría la situación de que a partir de cierto punto, yo calculo que a partir del pecho para arriba tu cuerpo ya no tiene energía ninguna para moverse y tiendes a dejarte caer. Evidentemente acabarás por completo sumergido dentro del agua y cada vez, cada segundo que pase que te estés hundiendo y el agua esté subiendo, estarás más débil y no podrás moverte, no podrás reaccionar de ninguna manera. Y en adición a esto está el Kairoseki. El Kairoseki no tiene el mismo efecto del mar. Hay que entender de dónde viene el Kairoseki. El Kairoseki es una piedra, realmente se llama la piedra marina, que viene del fondo del mar, por lo tanto, tiene parte de la peculiaridad del efecto que tiene el mar en los usuarios de Akuma no Mi. De hecho, el Kairoseki está compuesto de varias cosas. Una de ellas es el Pyrobloin, que es un compuesto que al reaccionar con el vapor de agua crea las nubes que hemos visto en Skypiea. Esas nubes más sólidas, ese mar de nubes o nubes sobre las que puedes rebotar, caminar y andar dependiendo de la cantidad de Pyrobloin que tengan. Si tienen poca cantidad de Pyrobloin, tendrán poca densidad y por tanto serán como las nubes del mar del cielo, esas nubes mar que son relativamente sólidas para que un barco pueda flotar sobre ellas, relativamente tangibles y con masa para que un barco pueda navegar sobre ellas, pero si un cuerpo humano cae, empieza a hundirse en ellas, como se vio por ejemplo con Usopp. Y si tienen mucho Pyrobloin, son mucho más sólidas, por así decirlo, y podrías caminar sobre ellas como se ve en las propias islas del cielo, que tienen costas de estas propias nubes, o como estamos viendo en el propio Egghead como tal. Y este compuesto Pyrobloin se extrae del Kairoseki. Pero esto no es lo que debilita a los usuarios, porque como puedes ver, Luffy puede caminar perfectamente por aquí, por Egghead, por ejemplo, rebotando tan tranquilo sobre estas nubes sólidas y no sufre un efecto negativo ni para él ni para con su fruta. Pero el Kairoseki sí que produce ese efecto negativo. ¿A qué punto? Podemos ver, por ejemplo, en Arabasta que Luffy intenta agarrar una cárcel de Kairoseki y al momento de agarrarla sufre el efecto negativo que tiene estar completamente sumergido en el mar. Es decir, solo con agarrar un poquito de Kairoseki es como si tu cuerpo entero estuviera sumergido en el mar. Esto puede ser perfectamente por la radiación de la piedra y sería un poquito un paralelismo a la kriptonita de Superman, para que tú te hagas una idea. Una piedra muy pequeñita simplemente en contacto con esta persona le anula todas las capacidades y lo debilita enormemente, porque sí, el Kairoseki sí que anula tus poderes a diferencia del mar. Luffy dentro de esa jaula de Kairoseki intentaba agarrar los barrotes, perdía toda su energía y de repente no tenía esos poderes. Smoker tenía un yute que tenía Kairoseki en la punta, no en toda la barra, sino justo en la punta, y con esa punta que tenía el grosor, tamaño, el diámetro de una moneda, tocaba a Luffy y lo dejaba tan débil como si estuviera completamente sumergido en el mar y no le permitía usar sus poderes. Eso también lo vemos en esposas de Kairoseki, como por ejemplo las que le ponen en Enies Lobby a Nico Robin, unas simples esposas de Kairoseki en las muñecas y ya no puedes utilizar tus poderes, pero sí que te puedes seguir moviendo. ¿Y esto por qué? Por la pureza del Kairoseki. Esto es algo que nos explican después en Wano cuando Luffy está en la cárcel de Udon y explican que el material refinado del Kairoseki que se trabaja en Wano puede permitir incluir más o menos cantidad de Kairoseki con más o menos pureza.
impureza en la mezcla, y esto es lo que afecta de una forma más significativa al usuario o no. Sé que puede parecer un poco complicado, lo voy a intentar matizar y concretar. El yute de Smoker posiblemente tenga un kairoseki de la pureza más alta que hay. Tiene una dimensión muy pequeñita, pero afecta enormemente al usuario. A la hora de tocarlo ya le está anulando por completo todas las capacidades. Las esposas que utilizan en Nico Robin sí que la permiten seguir caminando, moverse, a diferencia del yute de Smoker, que al tocar a Luffy lo dejaba en el suelo reventado y no se podía prácticamente mover. Pataleaba, zarandeaba un poco y no hacía mucho más, pero no era una persona que pudiera usar sus capacidades físicas normalmente para escapar de allí. Robin sí podía usar sus capacidades físicas como correr o intentar escapar con las esposas cuando intenta escaparse de Spandam, pero no podía usar sus poderes. Y esto es algo que vemos también en Luffy y Kid en la cárcel de Udon. ¿Qué es lo que les pasa? Tienen puestas unas esposas de kairoseki con el justo kairoseki para que no puedan usar sus poderes, pero que sí que puedan seguir moviéndose y ser productivos físicamente para poder seguir haciendo los trabajos pesados de la prisión de Udon, lo cual complica un poco más las cosas del kairoseki. Sería tan sencillo como si yo cojo una piedra del kairoseki directamente del mar y toco a un usuario con ella, lo voy a dejar tirado en el suelo, reventado, sin poder moverse en absoluto, como si se hubiera sumergido por completo en el mar y sin poder utilizar sus poderes. Si yo esta piedra extraigo una parte de kairoseki, la mezclo en una aleación con metal y tiene un, yo qué sé, 80 de acero y 20 de kairoseki, a lo mejor sigue anulando los poderes, porque todo el kairoseki al contacto anula los poderes de un usuario de Akuma no Mi. Se ha visto que por pequeño que sea, como se apreció en el enfrentamiento de Komurasaki contra Orochi, una aguja anulaba completamente sus poderes, y una aguja es minúscula, y lo dejaba completamente inutilizado. Así que podríamos suponer que dependiendo del grado de kairoseki que tenga ese arma, podrá realizar más o menos el efecto que causa el mar, dependiendo de lo más o menos cubierto que estés por el mismo. Por matizarlo un poco más, el mar solo te debilita. A más masa del mar esté cubriendo más parte de tu cuerpo, más te va a debilitar y menos vas a poder reaccionar o utilizar tu cuerpo, pero no anula tus poderes. Y el kairoseki siempre va a anular tus poderes, y dependiendo de la cantidad de kairoseki puro que estés tocando, va a afectarte igual que el mar. Así que es muchísimo más útil usar el kairoseki contra un usuario de Akuma no Mi que usar el mar. Ni que decir tiene que el kairoseki te lo puedes llevar contigo y puedes hacer con él lo que quieras, y con el mar dependes de estar cerca del mar para poder hacerle eso a ese usuario. Además, el kairoseki al contacto no es solo que no te deje usar tus poderes, es que los desactiva directamente, como si no los tuvieras. Eso lo hemos visto en Marco, cuando le esposan directamente con las esposas de kairoseki en Marineford y le pueden herir directamente. Sus poderes, incluso pasivos como Fénix, ya no existen, no están en ese momento, quedan capados por completo por el kairoseki. Y se podría extrapolar a más. Si alguien hubiera podido esposar unas esposas de 100% de pureza de kairoseki a Kaido en Guano, en Onigashima, sus poderes de dragón se habrían anulado y las nubes que rodeaban a la propia Onigashima se habrían deshecho también. Esto convierte el kairoseki en un arma definitiva contra los usuarios de Akuma no Mi, y yo creo que es la balanza que va a tener el gobierno de su parte en posibles guerras futuras. Recordemos que quien tiene acceso al kairoseki de forma refinada es el gobierno, gracias a Vegapunk, pudiendo refinarlo tantísimo que pueden forrar la parte de abajo de sus barcos, los cascos de sus barcos, para que los reyes marinos no les ataquen. Esto podemos matizarlo también brevemente si te genera ciertas dudas. ¿Por qué no atacan? Pues porque el kairoseki de los cascos de los barcos emite una frecuencia, una radiación como tal, que los reyes marinos identifican como el propio kairoseki del mar. Entonces ellos lo que están haciendo al navegar es ver ahí arriba una roca de kairoseki. No están viendo un barco con gente, no lo están sintiendo así. Están sintiendo simplemente que ahí hay kairoseki, y hay mucho kairoseki en el mar, y no les preocupa, y por tanto no atacan a esa embarcación. No les hace ningún otro tipo de efecto extraño ni nada por el estilo. Y hemos visto muchas aplicaciones del kairoseki en la obra. Hemos visto el yute de Smoker, que lo lleva en la punta en el pre-time skip. De hecho, Hancock lo parte y después del time skip lo usa entero, está cubierto entero de kairoseki. Supongo que al tener más rango tiene más acceso a más recursos de la marina y puede permitirse armas mejores. También hemos visto los patines de Wiper de Skypiea, que tenía, acordaos, en los patines tenía puesto kairoseki para poderle pegar hostias a Enel. Ese tío era un puto crack, era el Nakama que necesitábamos. Hemos visto el brazo mecánico, por ejemplo, que tiene el antiguo almirante Zephyr en la película Film Z. Hemos visto que también un vicealmirante, los que están atacando a Egghead, tiene un brazo relativamente parecido, así que no me extrañaría que Oda reciclara ese concepto. También hay balas de kairoseki, lanzas como una que tienen los piratas Fire Tank, es decir, no hace falta ser del gobierno para hacerte, el gobierno de la marina, para hacerte con armas que lleven kairoseki. Posiblemente en el mercado negro haya acceso a estas cosas, pero eso tiene que estar muy caro. O clavos como los que tienen los piratas bestia que se hacen en Guano, que intentaron neutralizar, bueno, y consiguieron temporalmente neutralizar a Trafalgar Law. También tenemos redes como la que vimos en Lockdown, que usó Buggy para reducir a Luffy, jaulas como las que os estoy diciendo que se usan en Arabasta, o esposas como las de Marineford, y se pueden aplicar en otras muchas cosas, como por ejemplo en estructuras. Recordad que entre Rosa, la fábrica de Smile y las paredes del Coliseo Corrida estaban hechas de kairoseki. Supongo que no al 100%, pero sí que
estaban efectuadas con ese poder para que los usuarios de Akuma no Mi que intentaran golpear esas estructuras no pudieran hacer uso de sus poderes, porque el poder en contacto con el Kairoseki directo se anula, desaparece. Sería una persona normal golpeando estas paredes y encima con el aliciente negativo de que tendría cierta debilidad por estar tocando este material que les hace más débiles al tacto. En conclusión, vamos a tener a la Marina y al gobierno mundial utilizando armas de una pureza del Kairoseki tremenda. Seguramente los caballeros estos mágicos del cojón de los Tenryubitos, los caballeros divinos estos, tengan muchas movidas con Kairoseki y seguramente haya muchos inventos de Vegapunk que vayan a dar por culo en la historia de aquí en adelante, porque el Kairoseki va a ser una parte fundamental a la hora de pelear contra usuarios tan fuertes. Recordemos que da igual lo fuerte que seas, el mar puede acabar contigo y da igual lo fuerte que seas porque el Kairoseki puede anular tus poderes, al igual que puede hacer Barba Negra al contacto, pero para Barba Negra hace falta otro vídeo. Porque este ha terminado aquí, déjate un me gusta, suscríbete, activa tu campanita, por favor déjame en los comentarios análisis de conceptos de la obra que creas que están un poco difusos y que necesiten un cierto repaso, que se hable de las cosas que se han hecho en la serie, que se demuestre un poquito de forma más concreta y se condense la información sobre el tema. Yo lo miro todo, hago un vídeo, lo publico aquí para que todos tengamos acceso a esa información y podamos salir de dudas en ciertos debates o ciertas malas informaciones que hay repartidas por la comunidad a lo largo de todos estos años. Si en algún punto me he equivocado, por favor agradecería un montón que me lo pongas en los comentarios, que me corrijas, me digas esto que has dicho no es exactamente así por esto y esto y esto. Ojo, no tu puta opinión de mierda, porque de nada me sirve que tú digas yo pienso esto, porque yo te diré pues yo pienso esto otro, pero si me vienes con la realidad irrefutable de mira, esta es la prueba evidente de que esto es así y te has equivocado, yo estaré encantadísimo de darte las gracias y de corregirlo, porque la intención con estos vídeos es intentar esclarecer las cosas de cara a debates que podamos tener en la comunidad, o que quien tenga dudas con estas cosillas los pueda ver aquí para intentar entenderlo de otra forma que quizá en la obra se ha entendido un poquito peor. Gracias por llegar hasta esta parte del vídeo, Calvacama. Que el viento te sea favorable. Adiós.